Bueno, hoy vamos a hacer la travesía del Unchiaich de oeste en este. Salimos de Mañaria, dirección Victoria. Y ahí está el Unchiaich hoy en la niebla por la mañana, pero luego un día espléndido. Entonces al último caserío cogemos aquí la pista que sale de aquí a la izquierda para ver a la carretera que va a Urquiola. Pone Unchiaich hora y media. Si nos damos la vuelta, vemos el Lungane y el Mugarra, con todavía un poco de niebla por encima del pueblo ahí de Mañaria. Seguimos la pista, que está muy bien indicada, hasta la ermita de San Martín. Desde la ermita vamos a pasar detrás de ella y vamos a pasar ya por un camino de cabras. No hay nada indicado eh, hasta llegar a un pedregal. Luego subiremos el corredor y hasta la cima son unos 915 metros, más o menos. Luego bajaremos hacia Charte. Ahí está el cruce de la ermita de San Martín. En vez de ir a la derecha hacia Urquiola, pues vamos todo recto hacia la ermita. Luego, cuando bajamos a Charte, daremos la vuelta a Gunchiai. Estos son unos 10,5 kilómetros y más o menos 3 horas y cuarto. Ahí está la última vista desde la ermita de San Martín sobre Eriatabaso. Ahí está, salimos del bosque que está justo detrás de la ermita y empieza el camino, pues eso, un pedregal entre hierba y rocas todavía bastante fácil porque la pendiente todavía no es muy fuerte. En este punto hemos hecho una diagonal, hemos cruzado y es a partir de ahí que vamos a coger el corredor que tenemos delante de nosotros y que nos lleva hacia la cima de ahí. Una vista desde medio camino, como podéis ver, la pendiente es bastante fuerte para llegar ahí. Por la derecha hay un camino que nos permite salir, pero nosotros vamos a seguir por las rocas y ligeramente ahí a la izquierda, donde se ve la hierba, a la derecha de la pequeña gruta. Podemos también salir a la cima por ahí, por enfrente. Llegamos arriba y tenemos las vistas impresionantes sobre Mañaria, Duranguesado. Ahí las ovejas, pueblo de Mañaria, explotar Chiería Tabaso, Urquiola y delante todo el circo de rocas de Luntiay. En el fondo ahí el Amboto. Podemos hacerla. Eso todavía no es la cima. Hemos salido por ahí, por este camino, pero la cima está a unos pocos metros. Está marcada por un buzón. Hacemos la cresta y tiene ninguna dificultad, pero es con buenas vistas y es divertida hacer esto.
y llegamos hasta el buzón, que aquí lo vemos ahí delante de nosotros. Arriba soplaba bastante viento hoy, así que el ruido que se oye en el fondo es el viento. El buzón, la niebla en el valle abajo, y las montañas alrededor, la luz en el fondo del foto, Álava. Bien, hemos hecho la cresta y llegamos aquí a la cueva, que es el final de la gran diagonal, vamos a decir, llamarla así, que es una de las subidas normales indicadas del Inseai. Y vamos a coger lo que hemos visto a la izquierda de la cueva, después de visitarla, para bajar. Al principio es un camino con mucha pendiente y con hierba, pero rápidamente nos encontraremos con un bosque. Ahí la cueva no es muy profunda, por lo cual se ve bastante bien. Y en el fondo, aquí a la derecha, hay todavía un poco otra cámara pequeñita, pero incluso con la frontal no se podía aprovechar muy bien. Entonces salimos, tiene una forma curiosa la salida, la silueta de la salida así. Y hemos empezado la bajada y llegamos a este bosque que hay que cruzar. Y ahí me lié un poco. Hay que mantenerse en el centro del bosque para salir a este corredor, que es el de mayor pendiente que baja a Charte. Ahí, como podéis ver, salimos del bosque. Bajamos el corredor y esto es la vista que tenemos. Hemos pasado entre estos dos barrancos y hemos bajado por el Pedregal. Al final llegamos a Charte con el Aizpiki delante de nosotros, a la derecha del Aiz. Llegamos a la carretera con la antigua cantera y vamos a dar la vuelta al monte. Cuando llegamos al final de la cantera, está indicado Mañaria 4,4 kilómetros. Cogemos el sendero pequeñito y a la salida del sendero encontramos unas pocas casas en el pueblo de Mendiola. Cruzamos por la izquierda, manteniendo la izquierda, y estará bien indicado el camino que va de regreso a Mañaria. Aquí a la izquierda, después de este caserío, la carretera se divide en dos, otra vez a la izquierda, la vista sobre el Uncheais que hemos cruzado y ahora damos la vuelta. Aquí un panel indicador. Mañaria está, creo recordar, 2,5 kilómetros. Ahí está. La vez donde no está bien indicado es este cruce. La carretera asfaltada sigue y nosotros tenemos que coger aquí a la derecha la pista. Este es el Uncheais, antes a la izquierda era el Aiz y ahí el Mugarra enfrente. A partir de ahí está todo muy bien indicado. Cogemos siempre el camino de la izquierda, salimos del bosque, entramos en unas praderas y ahí el Mugarra que delimita los pueblos de Mañaria y Surza.
entramos de nuevo en Mañaria por la carretera que viene de Durango. Espero que esta vuelta os haya gustado y que os animáis a hacerla. Venga, hasta luego.